Bueno, buenas tardes. Tenemos aquí la gran ocasión de hablar con José Luis Fajarnés de su recién publicado libro, recién sacado en Amazon. ¿Es Estados Unidos un país racista? Muchísimas gracias por estar aquí y dispuesto a hablar de tu libro. Gracias a vosotros por haberme invitado, por supuesto. Y enhorabuena. Este libro es un ensayo panfletario, dices. ¿Cuál es tu motivación? ¿A quiénes te diriges? Pues me dirijo al mundo hispano, quizá para darles a muchos de ellos argumentos que no tienen, pues porque no saben cuál es la historia de los que en el país que tienen más al norte o que incluso es su país, porque ya viven en él, que es Estados Unidos, pues cuál ha sido su trayectoria vital, cómo han consolidado ese país, cómo han llegado al poder, cómo han actuado a lo largo de la historia, cuál es la ideología y la religión que les mueve a actuar del modo que han actuado a lo largo de la historia, siguen actuando en la actualidad y luego también, pues, cuáles son los argumentos no solo religiosos, sino científicos que han motivado su forma de ser, que no me parece la más adecuada respecto de lo que es el hombre, ¿no? Porque ellos creo que se han comportado a lo largo de la historia y siguen haciéndolo de un modo racista y supremacista. Aunque ahora no están, ya no hay leyes racistas en Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, el racismo está presente y el supremacismo. Es un poco como pasa aquí en España también, ¿no? En Cataluña, en el País Vasco, las leyes se adecuan a la Constitución española, ¿no? Aunque ellos hagan leyes, no pueden hacer unas leyes que sean supremacistas, pero sin embargo hay supremacismo en el País Vasco. Llaman a los españoles que viven allí maquetos, ¿no? Los Mm. catalanes, a los españoles que han, bueno, son ellos también españoles, ¿no? A los del resto de España que han llegado ahí a trabajar, pues les han llamado charnegos, que es algo pues que minusvalora, ¿no? El estatus de persona de los que no son como ellos. Y los estadounidenses llaman a los, en este caso, no voy a hablar, hablaremos de los afroamericanos, ¿no? Más adelante, pero ahora vamos a centrarnos en los hispanos, ¿verdad? Pues les llaman come frijoles, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, ¿no? Igual que llamaban a los negros antes chimpancés, Mm. pues, o bueno, o les llaman perdedores, ¿no? Las palabras inglesas son banner, creo, si no me confundo. Perdedores es loser. Mm. Y, y- y eso lo que está demostrando es precisamente eso, ¿no? Que es una... Los dirigentes de Estados Unidos, que es lo que llamamos en el libro, que ya le había llamado así Samuel Huntington, ¿no? Mm. El desafío hispano, ¿eh? Son los que están gobernando en Estados Unidos son los que son blancos, anglosajones y protestantes, ¿no? Es la matriz WAS, por así Mm. decir, ¿verdad? Bueno, pues la pregunta, para centrarnos un poco, es tratar de explicar a estos hispanos que viven en Estados Unidos, que son 60 millones, nada menos, ¿no? Y a los hispanos que están viviendo más al sur, ¿no? Desde México hasta Patagonia, ¿no? O a los españoles, pues, ¿quiénes son los norteamericanos? A mi humilde entender. Mm. Mientras Gustavo Bueno, en el que te fundamentas bastante, defiende que lo que llamarías tu matriz hispánica es un modo de estar. Aquí estamos hablando de un modo de ser. Ajá. Y tú dices que este modo de ser, acabas de decirlo, se pasa totalmente en estas siglas, WASP, Ujú. que es lo que llamas tú matriz WASP. Sí. Y en el libro haces un desarrollo de estas siglas y defiendes casi 250 años después de la declaración de la independencia en 1776 en los Estados Unidos que hay desde entonces un racismo vigente, ya que la élite o los poderes descendientes Ajá. han sido blancos, como acabas de decir, anglosajones y protestantes, en breve WASP.
¿m? Que es un término, una expresión acuñada en los años 40, si no lo entiendo mal, por Stetson Kennedy, que un activista de los derechos humanos que se infiltró en el Ku Ajá, Klux Klan en su momento y se popularizó luego por un sociólogo, Digby Batsell, si estoy bien informada. ajá. Este término, tú, bueno, primero quieres hablar un poco del término en sí o ya vamos entrando en el análisis que haces porque tú coges las siglas de WASP, de White Anglo-Saxon Protestant, como hilo conductor de tu libro para Exacto. ir desarrollando por qué se justifica el supremacismo y el racismo Ajá. a través de cada uno de estos términos. El que podríamos decir que no es que estemos haciendo una especie de continuación o el punto de vista eh, frontal a lo que dice Huntington en su libro, ¿no? Del desafío hispano, ¿verdad? Pero es que Huntington ahí lo toma para, pese a que sea originario, ya estaba el acrónimo expresado, sin embargo, él dice, nosotros los WAPs vamos a tener muchos problemas si no andamos con cuidado con estos hispanos que están hablando en español, que traen una cultura diferente, una religión diferente la mayoría, y puede ser que, pues, que se hagan con el poder, porque claro, Mm, al estar, es lo que decimos al final del libro sobre todo, ¿no? Los hispanos están en el ejército, ¿eh? mm, Pueden alcanzar, en algunos casos tienen, pues llegan a ser grandes mandos, no, pero mandos, pueden, tienen armas, ¿verdad? mm, Están eso sería pues en una de las capas del poder que analiza Gustavo Bueno en su teoría del Estado, ¿verdad? Pero mm, también están en la capa basal, porque mm, están produciendo, incluso están también teniendo no grandes empresas, ¿verdad? Porque las grandes empresas siguen siendo de los WAS, ¿no? Pero están adquiriendo un poder ascendente que se mm, enfrenta a ese poder descendente, votan, mm, incluso han conseguido tener en Miami, desde luego, mm, durante muchos años los alcaldes de de las grandes ciudades han sido chicanos, vamos a mm, decir, sí, porque así ellos mismos en los años 60, igual que hubo un movimiento por los derechos de los afroamericanos, de los negros, ¿verdad? mm, Ellos mismos tuvieron que hacer un movimiento y se llamó de los chicanos, ¿no? Pro derechos de los chicanos. Porque de eso no se habla, mm, pero eso está ahí absolutamente presente. Ya hablaremos del tema. Bueno, pues el hecho, como muy bien has dicho, ¿no? De tratar de expresar por qué son así, ¿eh? ¿Por qué son así los que tienen este poder descendente, estos que mandan en Estados Unidos, porque son los que se independizaron de los ingleses, ¿verdad? mm, Pues entonces los propios términos, ¿no? Las propias ideas que están organizadas en ese acrónimo, ¿no? Dan pie para explicar esto es por qué son de la manera que son. Si tomamos el término protestante, desde luego, pues mm, porque sobre todo hay muchas iglesias protestantes, ¿no? mm, Pero la que va a ser más relevante, bueno, luego podremos incidir más en ellos, van a ser los calvinistas, ¿no? mm, Unos calvinistas que se consideraron desde que llegaron allí que habían llegado a la tierra prometida y que mm, podían hacer pues lo que hicieron, ¿no? mm, La- está justificado hacer lo que hacen pues porque es lo que se llamó el destino manifiesto, ¿verdad? Que no es que lo expresara por primera vez Sullivan, en ese famoso eh, es un artículo periodístico, ¿verdad? mm, Para hablar de la anexión de Texas, sino que ya lo decían el pastor Cotton, el famoso pastor Cotton. Lo que pasa es que no lo dijo tan bien como lo dijo Sullivan, ¿de acuerdo? Pero el pastor Cotton decía, nosotros podemos hacer esto, mm, porque somos los elegidos de Dios, mm, y entonces nosotros podemos matar. mm, Podemos quedarnos porque nosotros somos los que tenemos derechos, los otros son animales. mm. Esto es la característica del protestante, pero es que esa característica del protestante se adecua perfectamente a cómo eran los anglosajones desde hace ya muchísimo tiempo, desde que tenemos datos, por Pues así decir. arranquemos por allí. Ah, ah, Empieces con los anglosajones. ¿Por qué necesariamente, o por qué son supremacistas y racistas?
Bueno, lo que estoy defendiendo en el libro es que ahora mismo son supremacistas, ¿verdad? ¿Y han sido siempre supremacistas? Pues desde que tenemos datos, sí. Desde que tenemos datos, los anglosajones han sido supremacistas. Vamos a ver. Los anglosajones vienen de la zona norte de Europa, ¿eh? Son unas tribus bárbaras, vamos a decir, germanas, tribus germanas que están pues, en lo que ahora es Dinamarca, lo que es el norte de Alemania, ¿eh? Toda esa zona. Eh, Incluso, bueno, Noruega no voy a tocar, es el norte, del continente, no de lo que está más arriba, ¿no? Y allí estaban estas tribus, los anglos, los sajones, los jutos también, ¿no? Y otras tribus que cuando cae el Imperio Romano, bueno, todo esto es conocido por todos, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano, entran todos los germanos, van a entrar a todos los lugares, porque ya estaban, estos germanos ya estaban en el ejército. Pasa un poco como los hispanos ahora en Norteamérica, ¿no? También tenían poderes ascendentes. Estaban en el ejército, participaban de la economía ya de Roma, porque los romanos vivían bastante bien en las ciudades, el famoso pan y circo, ¿no? Y los que trabajaban, pues, aparte de que fueran esclavos, pero no solo esclavos, sino que estaban ya casi como hombres libres, pero eran tribus germanas. ¿Cuál es la gran diferencia entre tribus germanas? Voy a marcar marco una diferencia simplemente. Podría haber muchas más, pero bueno, yo tampoco soy un especialista, ni un historiador. Pero esto es así porque no tenemos más que acudir, ¿no? A unos pocos libros y darnos cuenta. Cuando los visigodos vienen a España, pues no hacen lo que hicieron los anglos y los sajones cuando llegaron a Britania. Cuando los ostrogodos llegaron a la zona de Italia, no hicieron eso. Simplemente, pues hubo mestizaje, ¿verdad? O los francos en Francia. Sin embargo, cuando los anglos y los sajones, los jutos también, pero los jutos de menor medida, llegan a Britania, lo que hacen es matar a todos los britanos, ¿eh? Hay una película que no aparece en el libro, pero a mí es que me gusta mucho el cine y a veces pongo ejemplos de cine, ¿no? Que es una de las versiones de la leyenda de Arturo, ¿no? Que el protagonista es Cliff Owen, ahora no me acuerdo quién es el director. El que hace de anglosajón ahí, jefe anglosajón, es el famoso actor Skarsgård, ¿no? Que es danés, ¿no? Bueno, pues ahí aparece uno de sus súbditos, un anglosajón, que ha estado yaciendo con una señora de allí, con una britano-romana, una celta, no sé si sería, y entonces dice, aquí no se puede estar con estas mujeres, porque son como animales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen estos anglos, estos sajones en Britania? Pues acabar con todos o esclavizarlos también, ¿eh? Los pocos que dejaron vivos los esclavizaron. Los celtas consiguieron huir, no llegaron del todo y entonces todavía hay lo que se llama Gales, ¿verdad? Pues se mantienen, y otros tuvieron que marchar, incluso llegaron hasta la península ibérica, ¿verdad? Eh, Dicen que los gallegos son celtas. Bueno, aquí hay también mucha mitología, ¿verdad? Pero desde luego que Irlanda sí, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que ocurre con, vamos, y huellas, ¿por qué nos vamos a las reliquias? No hay ningún nombre, se dejó de hablar latín, ¿por qué? Pues porque mataron a todos. Bueno, y podríamos seguir porque esa actitud del siglo V, VI después de Cristo se va a mantener a lo largo de la historia siempre entre anglos y sajones. Y es la que importan a Exactamente. Estados Unidos. Bueno, Bueno, a lo que es las colonias del norte pero de... también lo han hecho en Oceanía, lo han hecho en Irlanda, lo han hecho en Escocia. En las matanzas de Irlanda por parte de Cromwell fueron tremendas. Las de Escocia por parte de otros reyes previos, como el mismo Enrique VIII, ¿verdad? Bueno, y no solo con eso, sino, bueno, aquí ya iba a meterme con la religión, pero cuando llegan a Oceanía, en el siglo XVIII, llega el capitán Cook, ¿verdad? Y entonces, pues en Australia se había 1 millón de personas viviendo cuando llegan los anglosajones, los ingleses anglosajones. No, no son los mismos los ingleses anglosajones que los ingleses norteamericanos. Hay diferencias que habrá que señalarlas. Pero bueno, son anglosajones, ¿de acuerdo? El origen son los anglosajones los que cortan el bacalao en Estados Unidos. Pues en muy pocas décadas quedan muy pocos millares de australianos. En Tasmania no dejaron un tasmano, acabaron con la vida de todos los tasmanos. Hay una foto de la última tasmana y está ahí en una foto porque acabaron con la vida. Bueno, pues eso es lo mismo que hicieron cuando llegaron a Estados Unidos, con, con los indios, que les ayudaron, por lo menos a los padres peregrinos, ¿no? Que llegaron un poco más tarde, ¿no? Ya había incluso esclavos negros cuando llegan los padres peregrinos en 1520. Habían a principios del siglo, cuando llegan
muchos otros calvinistas, pero los padres peregrinos, que son los presbiterianos, cuando llegan allí, pues les ayudan, llegan a la zona más al norte, pues porque había mal tiempo, iban a ir a Jamestown porque ahí había ya colonizadores, que no les estaba saliendo muy bien la cosa, por cierto. Y entonces cuando llegan allá arriba, pues les salvan la vida, pero sin embargo luego no tuvieron ningún problema en arrebatarles. Lo de arrebatarles es lógico, porque uno tiene su tierra, pero la tiene que defender y lo tenían muy difícil los indios, ¿verdad? Entonces no es que esté haciendo un juicio moral porque les arrebatan lo que es suyo, porque no era de los indios. Hay que hacerse con la tierra y saberla y poder mantenerla, ¿verdad? Entonces, pero vamos, lo que hicieron fue eso, acabar con la vida. Y aquí la diferencia sí se marca con lo que hizo España, por ejemplo, cuando llega a los territorios que no son esos, ¿verdad? No, no pasó eso. Lo que hicieron fue civilizarlos. Lo que dice Acosta es que no es que sean salvajes porque son salvajes, porque son diferentes, porque son bestias. Son salvajes ahora porque no están educados. Y tenemos que educarlos, tenemos que hacerles cristianos, ¿no? Bueno, pues eso en absoluto pasa con estos supremacistas anglosajones que llegan al norte, calvinistas sobre todo. Y allí estamos, en el aspecto de la justificación religiosa, Esto es. de protestantismo en sus varias variantes. Sí, los que podríamos decir que son los que van a marcar la pauta, ¿no? De lo que luego hemos adelantado, ¿no? Como destino manifiesto, son precisamente estos calvinistas que llegan, los que llegaron en Mayflower, ¿verdad? Porque ya había otros protestantes previos y luego siguieron llegando, ¿verdad? Pero estos son los que la ideología triunfante va a ser la ideología de los padres peregrinos. Incluso una de las colonias era católica, Maryland. Durante mucho tiempo, pues perdieron el control los católicos, lo volvieron a recuperar a lo largo de más de un siglo, ¿verdad? Y bueno, y luego también estaban los protestantes cuáqueros, que son los que llegaron a Pensilvania, el famoso Penn, ¿no? Que es el que fundó esa colonia. Y ese modo de entender el cristianismo reformado de los cuáqueros, es el que hizo que estos anglosajones fueran bastante diferentes a los anglosajones ingleses. Los anglosajones ingleses, por ejemplo, no toleraban a los católicos. Enrique VIII hace el acta de supremacía para matar a los católicos. Su hija Isabel I, pues fomenta la delación para acabar con... No, no, y luego Cromwell también. Es más, dejará de haber católicos, ya es que ni les preocupaban los católicos. Hay dos textos de Locke que aparecen en el libro, ¿verdad? Que están escritos con 20 años de diferencia. El último es cuando ya se ha hecho la Revolución Gloriosa, ¿no? Cuando ya Guillermo de Orange ha conseguido el poder, porque los Whigs lo han alzado y ya es un rey, podríamos decir, pues como los actuales, ¿verdad? Un rey que reina pero no gobierna, ¿verdad? Pero 20 años antes, 5 o 6 años después de que muriera el hijo de Cromwell, durante 11 años Inglaterra es una república. Unos 8 o 9 es Cromwell, el que está a la cabeza, ¿no? Como Lord Protector, y fallece, y entonces un año y pico o dos es su hijo, que no recuerdo ahora cómo se llama de nombre, Cromwell también, ¿verdad? Su hijo Cromwell. Pero esto duró lo que duraron los Cromwell, por así decir, porque entonces ya viene el hijo de Carlos I, que es al que le había cortado Cromwell la cabeza, Carlos II, y entonces se recupera la monarquía. Bueno, pues en tiempos de Carlos II, ahí todavía había católicos. Y entonces el famoso ensayo sobre la tolerancia, Locke lo que hace es en 2 hojas, es decir, aquí tenemos que tolerarnos todos, porque claro, entre protestantes se llevaban fatal, Es más, los padres peregrinos salen de allí, pues porque con Jacobo, que es el hijo de María Estuardo, el que toma el reino cuando muere la reina virgen, tiene que tirar de su prima que la había matado. Dejando de ser calvinista para convertirse en anglicano. Exactamente. Y entonces
Entonces se rodeó de anglicanos, Jacobo, ¿verdad? Por eso le escribe Suárez el famoso Defensio Fidei, ¿verdad? Bueno, todo se puede contar. Bueno, pues entonces allí es cuando salen los calvinistas presbiterianos, sobre todo, se tienen que ir a Holanda, pero bueno, en fin, como los holandeses eran tan libertinos. Bueno, el caso es que entre sí los protestantes se llevaban muy mal en Inglaterra y esto le preocupaba mucho a Locke. Entonces dice, tenéis que toleraros. Lo que no podéis hacer es tolerar a los católicos. Pero es que eso lo dice con una contundencia. Bueno, dice Los papistas. papistas, pero es igual. Y además es que en papistas no solo están los italianos, están los españoles también. ¿Eh? Es que ahí están los españoles, exactamente, que ya están haciendo el imperio católico, que es el que que están ya pirateando, porque Carlos Isabel lo que fomenta es la piratería para llevarse la riqueza. Bueno, pues una vez que llega la gloriosa, ahí ya no quedaba un católico, ¿no? Le habían muerto, los habían expulsado, los habían centrifugado, los habían matado en Tyburn, desde luego, ¿no? Con esa terrible forma de matar, ¿no? Que primero los ahorcaban hasta, y antes de que murieran los bajaban, luego les abrían en canal, les sacaban las tripas y los descuartizaban. Era una cosa terrible lo que hacían en Tyburn, ¿no? Era la forma de matar sobre todo católicos, bueno, también y enemigos del Estado también, desde luego, pero los católicos morían en Tyburn casi todos. Bueno, pues en la época de Orange ya no había católicos, no tenía por qué preocuparse Locke de decir, son intolerables, no hay que tolerar a los papistas porque no había papistas, tenemos que tolerarnos entre nosotros. Y un detalle que me parece importante para ver cómo ha penetrado la leyenda negra en España y cómo la hemos, los tragasables españoles, ¿no? Nos hemos tragado el sable, ¿no? Y nos estamos autosuicidando, por eso les llamo tragasables, ¿no? A los que han asumido la leyenda negra. Bueno, pues en los institutos lo que se idea es la carta sobre la tolerancia. No se cuenta en ensayo, se anula. ¿Eh? Esta izquierda negra, que es un término estaba bueno, ¿no? Vengo de sus artículos que les aconsejo que lean, ¿no? A los que ahora nos pueden estar oyendo, del Catoblepas, ¿no? La definición de la izquierda negra, que bueno, que lo vemos en los premios Goya de todos los años, ¿no? Y en las películas que se hacen en España, vemos cómo son estos tragasables que han asumido la leyenda negra bueno, que lleva vigente durante tantos años, ¿verdad? 500, ¿verdad? 500 años. Bueno, Y ahora se traduce este protestantismo en ajá. en las que empiezan a ser Estados Sí, Unidos. me estoy yendo un poco de lado. Los cuáqueros son los que van a hacer la independencia donde se firma la independencia, que es en Filadelfia, ¿verdad? Y estos cuáqueros lo que hacen, yo creo que es relajar un tanto ese modo de entender pues que tenían los padres peregrinos. Todas estas iglesias diferenciadas, quieras o no, incluso los cuáqueros consiguen que se tolere a los católicos. Por eso son tan diferentes, digo yo, marco la diferencia entre los anglosajones norteamericanos y los ingleses, ¿no? Aquí hay una tolerancia hacia los católicos. Lo que pasa es que los van a tolerar algunas iglesias protestantes, otras siguen sin tolerarlo, aunque no lo digan. Y además no tenemos más que ver la producción cinematográfica y literaria, ¿no? El ataque constante al catolicismo, pues la pederastia, aunque sea verdad, ¿eh? Pero es una constante es sacar los trapos sucios de la iglesia cuando hay otros trapos sucios que se irían mucho menos, ¿verdad? Bueno, que no estoy justificando nada, ¿eh? Esto desde luego. Bueno, pues lo que ocurre que, aunque se da esta situación, ¿no? De tolerar a los católicos, por ejemplo, que es lo que está pasando, Estados Unidos nace así, ¿no? Muchas iglesias, pero con la expansión de los Estados Unidos, al pedir esa expansión, entonces estos calvinistas se vuelven a poner como protagonistas y es lo que decíamos antes, ¿no? El famoso padre Cotton dice, nosotros tenemos, y esto es pura ideología calvinista, ¿eh? La de los padres peregrinos, los que consiguen tirar del trono a María Estuardo en Escocia, ¿no? Los seguidores de Knox, que son los presbíteri, ¿no? Los iguales, ¿eh? Por encima de nosotros no puede haber nadie, y además nosotros somos el pueblo elegido y esta es nuestra tierra prometida. Al final, esa es la ideología triunfadora en el principio del siglo XIX con el destino manifiesto expresado por Sullivan, ampliando las fronteras, anexionando, por ejemplo, territorios que se habían hecho independientes como Texas, ¿verdad?
¿eh? Y bueno, y luego arrebatándoles mediante guerra, bueno, esto de la guerra a México, ¿no? Lo que pasa con México es tremendo, porque antes ya hemos empezado a apuntarlo, ¿no? Como tienen que pedir derechos, ¿por qué? Pues porque los hijos de los mexicanos que ya están en territorio estadounidense son perseguidos y masacrados como antes habían, como seguían haciéndolo con los negros, pero igual hay matanzas vamos, que están financiadas por el Estado. En los territorios de México, bueno, y lo de California fue tremendo, ¿eh? Que es lo que pasa bueno, ahora sigue tirando, ¿no? La estatua de Fray Junípero, ¿verdad? Pero ahora ya no es porque estén pagando para matar indios, ¿no? Ahora ya consiguen que los indígenas sean los que estén tirando la estatua porque se han creído, ¿no? El relato que les están contando, sobre todo, pues eso, en literatura, en novelas y en las universidades, desde luego, ¿eh? Bueno, pues lo que les pasó a los mexicanos, claro, eran bestias, eran considerados como bestias, ¿eh? Entonces, como los únicos que podían tener propiedades, y derechos de propiedad eran los WASP, entonces se podía matar a los chicanos, se podían matar a los chinos que habían construido el tren, no podían tener ni los indios, ni los chinos, ni los mexicanos podían tener propiedades, solo podían tener ellos propiedades porque eran los elegidos de Dios. Y, ¿Y esto está ahora de una forma patente? No, pero está latente. Esto es lo que quiero decir con el libro. Hay una latencia de supremacismo que, aunque no está escrito en leyes, sin embargo, está ahí. Con lo cual tenemos que hacer paso a la justificación no científica, pseudocientífica, que se hace a partir de las teorías evolucionistas y aplicándolas al socialdarwinismo. Y cuéntanos un poco la jerarquía que se construye con esta argumentación pseudocientífica. Bueno, incluso antes de la argumentación científica está la argumentación filosófica, que es previa, ¿no? Porque tenemos ahí a los ilustrados ingleses, antes hemos mencionado a Locke, pero también podemos mencionar a Hume, ¿verdad? Podemos mencionar a Rousseau, a Montesquieu, incluso a Kant, por supuesto, ¿no? Que este modo de ver al hombre, una idea filosófica de ver al hombre, lo ven como igual, es la idea de igualdad, ¿verdad? Pero esta idea de igualdad no es una idea de igualdad como había expresado el padre Vitoria, ¿verdad? O Acosta, ¿eh? Los indios son iguales que nosotros, somos hijos de Dios. No, 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 los únicos iguales son los blancos. O sea, aquí hay una justificación filosófica, por eso el tercer capítulo creo que es justificación del racismo científico y filosófico, porque es previa esta fundamentación filosófica, ¿verdad? Pues lo que dice Kant o lo que dice Hume no tiene desperdicio, ¿no? Los negros para Hume son como los loros, ¿eh? O sea, para estos ingleses, incluso para estos franceses también, o un filósofo como Kant, la diferencia de razas está marcada. El canon es el hombre blanco, y los indios y los negros y los chinos son inferiores. Bueno, Claro, el contraste no podría ser más grande que con el debate que se tiene en España en el siglo XVI con total, Sepúlveda. exactamente. Que separa incluso la conquista, ¿no? Claro. ¿Qué están haciendo estos señores? Son hijos de Dios también, ¿verdad? Bueno, pues estos ilustrados, ¿no? Estos que están abogando por la igualdad, sin embargo, lo que eran racistas, ¿no? Bueno, pues a este modo de entender al hombre, pues de esta filosofía racionalista, ¿verdad? Que va de la mano con la religión que acabamos de señalar, ¿no? O sea, este individualismo protestante se adecua perfectamente al individualismo del racionalismo, ¿no? Al subjetivismo que va a empezar a expresarse mediante esta filosofía que es la triunfadora, ¿verdad? Lutero, cuando hace la reforma, él quiere hacer una iglesia unificada, pero no le salía y le vino mejor, porque estas iglesias se han ido adecuando perfectamente, no son una institución, él quería hacer una institución, como la Iglesia Católica, ¿no? Para enfrentarse a la Iglesia Católica. Vamos, tengo entendido, igual hay otros que podrían decir, pero esa unidad no se da nunca. Y lo que hace es adecuarse precisamente al modo de entender el mundo de la filosofía nova, de la nueva filosofía.
y adecuarse a otras instituciones que son las instituciones del gobierno. Por eso los protestantes están en el gobierno de Estados Unidos, han estado en el gobierno en Alemania. El anterior, si no me confundo, el anterior jefe de la República era un pastor protestante, ¿no? Eh, Hasta hace unos años. Casi todos, menos Helmut Kohl sí que fue católico, Ajá. pero Los demás, fuera sí, protestante, pero incluso y pastores, o sea, Merkel, hija de pastor, pastor luterano. claro que sí. Y los Mm, presidentes de Estados Unidos, mm, pues salvo Kennedy, mm, pues todos se han declarado creyentes protestantes. mm. El caso de Kennedy es, bueno, si me permites que me vaya Sí, por un lado, ¿no? ¿Por qué matan a Kennedy? Esto lo comento en el libro, pero es que incluso en el primer libro que escribí, que está publicado en Pentalfa, que es mm, mi tesis doctoral, ahí también lo digo. Lo que pasa es que con menos argumentos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Roma a principios de los 60? Pues que hay un acercamiento de la Iglesia como institución política, porque no deja de ser mm, una institución, ¿no? Material, ¿no? Hacia Rusia. Y mm. entonces llega y aparece un presidente católico. ¿Qué hacen con Kennedy? Lo que cuenta Oliver Stone en la película, eso es pura filfa, es mentira. Lo de Cuba importa, pero lo que importa es que era católico. Y entonces se lo cargan, se lo cepillan por ser católico. Ahora, ¿qué pasa? Que la iglesia ya tiene mucha menos fuerza y ahora, aunque hay un presidente católico, pero es un presidente católico modernista, está totalmente protestantizado, no molesta. Y la iglesia no A, molesta, pero a en la aquel altura momento sí. a En la aquel altura momento. del actual papa, sí. Exactamente igual, clavado. Sí. Mm, Soy muy adecuados, podría hacer una mm, pareja de hecho. mm. Bueno, nos hemos ido un poco, me he ido un Sí, poco, quiero decir. Estábamos ahora, bueno, la justificación filosófica del racismo, sí. ¿eh? Vamos a la científica. Previamente al darwinismo social, pues se dan los naturalistas. El primer naturalista que tengo en cuenta es Hay, no sé Mm, cómo se pronuncia, pero luego van a venir en cascada pues otros, ¿no? Blumenbach, mm, ¿verdad? Hasta llegar a Gobineau. Estos son previos al darwinismo. Gobineau todavía no sea el primer racista, por así decir, ¿no? Que está tratando de justificar la diferencia entre los hombres en base al darwinismo es este inglés que se hace alemán, caramba, Chamberlain. Chamberlain. Este es el primero que tiene en consideración las ideas darwinistas, porque claro, este Chamberlain nace el año 70 más o menos del siglo XIX y está pues hasta el año 30, casi hasta cuando Hitler alcanza el poder, ¿verdad? mm. Los anteriores no, pero están ya utilizando argumentos naturalistas, ¿eh? Pero todavía no son científicos en sentido estricto, vamos a decir, no es la ciencia positiva, ¿no? Pues algunos empezarán a expresar, pues Linneo, ¿no? Linneo, pues lo que está tirando de lo mismo que habían tirado los filósofos previos, ¿no? Está el Mm, canon del hombre blanco, mm, y cuando lo define, pues lo define no solo por colores que están a la vista, no hay una ciencia biológica, sino por cómo actúa y cómo se mm, rige por leyes. Pero luego cuando define las otras razas que él mm, llama, pues está diciendo pues, que los negros son los vagos, mm, que vagan por ahí, que les gusta bailar, mm, que van desnudos, o de los chinos que son indolentes. O sea, la forma de expresar las diferencias entre las razas en Linneo, pues son cuestiones de costumbres, de hábitos, mm. son diferencias morales. Sí, ¿Por qué? Pues porque tiene una idea de qué es el hombre. Y ese hombre, ¿quién es? Pues es el canon de Polícleto, es el canon de Leonardo da Vinci cuando habla del hombre de Vitruvio, ¿no? O cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sistina y planta vamos a decir, a un caucásico, y sin barba, por cierto, porque es raro ver a Jesucristo sin barba, ¿verdad? Sin embargo, está en el techo de la Capilla Sistina y en el frontis, ¿verdad? Ese es el canon del hombre blanco que están defendiendo todos estos señores precientíficos, ¿no? Prebiólogos, por así decir, ¿no? Eh, que si las razas son lo que diferencia a los hombres, que si son las especies, ¿verdad? Los hombres son de distinta especie por el hecho de al ser chino, de ser negro o de ser blanco, son especies distintas, ¿no? Esto es lo que va a venir a decir algunos de estos. Bueno, y cuestiones precientíficas que luego van a tener mucho que ver con desarrollos que se harán en el darwinismo social, que surgen con Blumenbach, por ejemplo, que es la craneometría, o sea, para justificar diferencias entre especies o razas, dependiendo
de qué es lo que el naturalista que hayan leído, pues entonces van a decir que es porque el cráneo lo tiene de una manera o lo tiene de otra manera, ¿verdad? La craniometría sería fundamental para luego lo que hizo el famoso primo de Darwin, ¿verdad? Galton, ¿no? Así que, o bueno, y también si vamos a ideas religiosas, pues que también van a estar presentes en estos prebiólogos, estos naturalistas. Normalmente los protestantes siempre se apoyan en lo que se llamó el poligenismo para justificar la diferencia racial, mientras que los católicos van a decir que son partidarios del monogenismo. Todos venimos de una misma pareja, ¿no? Adán y Eva, por así decir. Sin embargo, los protestantes dirán que no, que las parejas son distintas. Bueno, hay distintas doctrinas, ¿no? También los calvinistas dirían que podían explotar o esclavizar a los negros porque eran de la tribu de Cam, ¿verdad? Este hijo de Noé que lo había expulsado, ¿no? Y que al expulsarlo se había vuelto negro. En fin, bueno, y bueno, pero lo más relevante para el racismo que se va a- a fomentar en Estados Unidos y que en parte es incluso a veces más terrible que el que se va a dar en los años 30 en Alemania nazi, ¿verdad? Pues porque lo que hacen los estadounidenses desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX es la misma política, pues de fomentar a este canon, ¿no? Que tener muchos hijos, mientras que los débiles, los borrachos, los que no son WASP, estos que están llegando a las ciudades, ¿no? Pues italianos, irlandeses, todavía no hay hispanos. Los hispanos no han empezado, es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a penetrar muchos hispanos, ¿no? Estados Unidos. Ahí lo que están llegando son, eso, sobre todo italianos, polacos, católicos, por cierto, católicos, ¿no? Pues entonces para ellos son borrachos. Y incluso estos eugenetistas, porque es la eugenesia, es el famoso movimiento eugenésico del que estamos hablando, ¿no? Lo que están fomentando es algo parecido a lo que fomentó la reina virgen en Inglaterra, la delación. Dice, mira, vamos a ver, he visto a este que se tambalea, es que es un borracho, y es un señor, pues yo qué sé, que igual estaba mareado, ¿no? Por así decir, y entonces había que esterilizarlos. O sea, en los años de la crisis, después del 29, cuando la gente no tenía trabajo, los que habían ido a trabajar no tenían trabajo, se esterilizaron cientos de miles de personas, pues porque eso, pues porque eran para los blancos anglosajones y protestantes eran débiles mentales o borrachos y simplemente era pues que la economía estaba hecha puré y no tenían trabajo, claro está. Tremendo. Ya de frente, tú mismo dices que los hispanos son la antítesis del perfil WASP. Así, claro. ¿Mm? Porque, bueno, podríamos decir lo sencillo, no son blancos, porque los WASP dicen que los hispanos, aunque hayan nacido en España, son no blancos. ¿eh? La forma de expresar, dicen, son no blancos, son católicos, aunque una de las cuestiones que más preocupación han tenido estos protestantes, ¿no? Anglosajones, es de protestantizar al mundo hispanoamericano, ¿verdad? Y además con mucho éxito. Esto lo critica Stoll muy bien en estos dos libros que fueron editados aquí en la Fundación, ¿no? Con el Instituto Lingüístico de Verano, traduciendo la Biblia a sus idiomas, pero también llevándolos pues a la conversión protestante a muchísimos hispanoamericanos, ¿verdad? Pero con todo, sigue habiendo muchos hispanos católicos, por eso están enfrente. O sea que no son blancos, no son católicos, ¿verdad? Y desde luego que no son anglosajones, porque son hispanos, ¿verdad? Pero claro, ¿por qué la antítesis? Pues por el mismo contraste del poder, ¿no? Los WASP son los que están, desde que hicieron su particular independencia y su revolución, ¿verdad? Para separarse de Inglaterra, están ordenando y mandando en el país y han hecho el país si han querido, han hecho el país. Y ahora viene una fuerza enorme, numerosísima, que son los hispanoamericanos,
y que tienen un poder diametralmente opuesto, que es un poder ascendente. O sea, lo que decimos al principio es el colofón, ¿no? El colofón del libro diciendo que aquí no solo hay un poder como los tres poderes, ¿no? Que siempre están en boca de todos los políticos españoles, ¿no? No, bueno, ya nos ha dicho que de tres poderes no, que dependen de cómo se organiza el Estado, que podíamos desglosarlos en 9, que es lo que hacen en el ensayo sobre las ciencias políticas, pero que en el panfleto contra la democracia pues nos dice que frente a esos poderes hay otros poderes ascendentes, ¿no? Que tienen los gobernados, ¿verdad? En este caso también hay gobernados WASP, ¿verdad? Pero claro, es que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo que pasaba con los afroamericanos, los negros, ¿no? Pues del siglo XIX y del XX, había una norma tácita que era que en el momento que hubiera un negro que hubiera yacido con una blanca, ahí ya había sangre negra, aunque fuera, es lo que se llamó la regla de una gota. Esa regla de una gota hace que los que eran blancos, los sajones protestantes puros, aunque fueran unos muertos de hambre, sin embargo eran superiores a cualquiera que tuviera esa gota, esos pocos genes, ¿no? Bueno, pues esa regla de una gota tácitamente está ahora implícita también, ¿no? Y no tienes más que ver que el color de la piel, incluso les llaman pieles rojas, que no son rojos, ni los indígenas son rojos, perdón, ni los mexicanos son rojos, ¿no? Y sabe de dónde viene lo de piel roja, Sí, ¿verdad? puedes Es tremendo. contarlo, sí. Es En interesante, las sí. películas siempre hemos visto que las cabelleras se las cortaban los indios a los vaqueros, bueno, a los vaqueros, a los colonos y tal. Eso es mentira. Eso es son mentiras que nos han contado pues, en las películas, porque nos cuentan muchas mentiras. Las cabelleras eran la forma de decir cuántos indios he matado, porque por indio que matabas, dinero que te daba la administración pública. Y como el pellejo que tocaba el cráneo pues estaba con sangre roja, pues entonces los indios eran los pieles rojas. No, eran, no era por otra cosa, es el color de la sangre de la cabellera del indio, por eso se le llama piel roja. Me llama mucho la atención, ¿por qué piel roja? Si son, pueden ser un poco más oscuros, más morenos, pero roja, ¿por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Sin palabras. Em, em, los supremacistas siempre tienen problemas cuando hacen esta clasificación en los pasaportes de quién es de qué grupo racial, por decirlo así directamente, rápido y mal. Y entonces, tú mismo has dicho, en cuanto a la población en Estados Unidos, la población está creciente hispana, no cabe en esta clasificación No, no, porque hay de no. todo. Ujú. ¿Eh? Y entonces es una población normalmente mestiza, ¿m? Religión católica, como acabas de decir, y Y de cultura hispana. hablando en español. Ya, en este sentido, yo entiendo absolutamente tu argumento que es como la antítesis Ujú. en estos tres puntos. Pero ahora te voy a provocar. ¿Qué te parece esta otra dialéctica que se ve ahora mismo en la sociedad estadounidense? Que es que, por un lado, los WASP que siguen existiendo y están en posiciones de poder descendente, y por el otro lado, también muchas veces impuesto desde arriba wokismo, Ah, ¿eh? En un otro extremo que hace como una antítesis al waspismo que ellos mismos critican y cuyo legado niegan absolutamente. Entonces, ¿hasta qué punto el mestizaje hispánico, que siempre es mestizaje, ujú. ya es una propuesta de síntesis? Sí, bueno, has dicho ahí algo que yo creo que hay que remarcar muy bien, ¿no? La ideología, vamos a llamarla ideología woke, ¿verdad? No puede ser una ideología católica, No. es imposible. Tiene que ser una ideología que venga pues de un modo de entender al hombre, pues como lo ha entendido siempre el protestantismo, como lo ha entendido el racionalismo, que en principio pues no fue todavía subjetivista, pero se fue haciendo, bueno, fue con Kant, ¿no? Esto lo explica muy bien Luis Carlos Martín Jiménez, ¿no? El subjetivismo ya se consolida con la filosofía de Kant, ¿verdad? Bueno, pues es que solo cabe en esta trayectoria, ¿no? Y hace falta también un modo de moral, una moral,
pues que es la moral que empieza también con Hume, ¿no? Con el emotivismo de Hume, la teoría de la simpatía de Hume, que luego pues consolidarían filósofos como Ayer o este que se llama Stevenson, ¿verdad? Es este emotivismo que es el que mueve pues, a unas minorías que ven que lo que les pasa a ellas o cómo se sienten ellas, por así decir, se tiene que hacer norma universal. Es un poco como si quisieran expresar el imperativo categórico kantiano, de lo que cualquiera en mi situación tendría que ver lo que yo estoy viendo, ¿verdad? La ideología woke es precisamente esto, pero claro, ellos dirán que no deriva, ¿no?, de su modo de ser WASP, porque en parte también va contra ellos, pero también va contra los hispanos, porque los indígenas que están tirando esculturas de Fray Junípero o están tirando las esculturas de Colón son precisamente woke. Están, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no saben la historia, no tienen ni idea, ¿no? No saben quién era, por ejemplo, Stanford, Stanford, que es el que se hizo millonario sin pagarle a los chinos mientras estaban haciendo el ferrocarril, y luego cuando llegó a gobernador de California no les dejó tener propiedades porque es el destino manifiesto. Aquí nosotros somos los que podemos tener propiedades y vosotros sois bestias, sois malas bestias. Y se cargó a los hispanos. Este Stanford, o bueno, o el mismo Truman, que era del Ku Klux Klan, ¿verdad? O Custer, estos son los auténticos supremacistas. Lo que pasa es que como han visto ven las películas constantemente, pues del general Custer o del Sheridan, ¿no? Y les están contando una historia que es mentirosa y encima ahora les dicen que Colón hizo lo mismo. Bueno, hay una anécdota que siempre cuenta. Los norteamericanos, los WASP norteamericanos, los anglosajones norteamericanos, en este aspecto no se diferencian de los anglosajones ingleses, pues porque lo que es la leyenda negra, ¿no? Yo tuve un compañero, ya no lo tengo, se ha jubilado, y era en otro instituto, ¿no?, inglés. Llevaba 30 años dando clase en Inglaterra, digo, aquí en España, profesor de música, no era profesor de inglés, era profesor de música. Bueno, nos llevábamos bien, además era el que llevaba el coro del instituto. Bueno, pues un día comiendo en un restaurante de un pueblo que está al lado de Talavera, que se llama Oropesa, que es un pueblo que es una maravilla. Por cierto, cuna de uno de los virreyes del Perú, que nació en Oropesa. Hay otro Oropesa que está en la costa, pero este Oropesa es de Toledo. Bueno, pues estábamos comiendo en un restaurante y salió pues no sé qué conversación estaría, pero salió Colón y entonces nos contó lo que le contaban a él cuando iba al instituto. Dice, Colón mató a 500.000 de indios con sus propias manos. Esto es tremendo. Esto es lo que les deben de enseñar en el colegio a los ingleses. Bueno, pues más o menos es lo que están contando ahora mismo los americanos en las universidades. Y aquí me voy a ir ya al cuarto capítulo donde hablo de esto, ¿no? De los que están tirando, esto es lo de que digo, tirar balones fuera, o sea, fomentar la leyenda negra, decir que nosotros no hemos hecho lo que hemos hecho, que lo han hecho los españoles. Entonces hay una serie que se llama Yellowstone y en uno de los capítulos, porque hay 3 o 4 temporadas, ¿no? Sale una india pies negros, que es profesora de universidad, y la única clase que vemos, que se ve en ese capítulo, es la clase donde le cuenta más o menos lo mismo, que Colón era un asesino. Esto es la universidad, pero es tremendo, ¿verdad? Bueno, y en el resto de capítulos, pues se ve como los WAPs están con indias, pero sí, eso podría ser algo puntual, pero es que lo tenían prohibido, es que no se podía, no tenía que haber mestizaje. Sin embargo, en la película, como si hubiera mestizaje, claro, están engañando a sus súbditos, bueno, a los indios. Proyectan Claro. retrospectivamente lo que quieren Exactamente. ver. Bueno, y las mentiras de lo que hicieron diciendo que los católicos mataban a los indios, Sí. que los violaban. Esto se ve en la precuela 1923. Está muy bien hecha la serie, muy bien hecha. Claro, pero es que las cosas bien hechas pueden ser las peores. Por eso son mentiras terribles. Lo que sucede en ese mismo territorio, que es donde Toro Sentado mata a Custer en la batalla de Little Bighorn, es que hay justo en la frontera de Canadá hay un sacerdote irlandés
que convierte a estos indios de la zona de Montana, creo que es Montana, convierte, e incluso convirtió a Toro Sentado. Toro Sentado se hizo católico, Buffalo Bill se hizo católico. Sin embargo, en la película que están contando, todo lo contrario, ya no hablan de que Toro Sentado fuera católico, no, no lo dicen. Para que todavía hay alguna foto en internet que está en el libro, ¿no? Con el crucifijo. Sí, sí, sí. Bueno, pues estas son las mentiras, estos son los tirar balones fuera. Y lo terrible es que los españoles seguimos tragándonos los sables, ¿eh? Son los españoles que han asumido la leyenda negra son los tragasables, que yo creo que es el único juicio de valor así duro que hago, porque he tratado de limar todo lo que sea insultante, por así decir, he tratado de limarlo, pero en ese aspecto, en relación a lo negro legendario, no he preferido mantener ese tipo de forma de expresión, ¿no? Espero que no se enfade, yo que sé, Altares, por ejemplo, que es el jefe de cultura del país, que es el que está hablando de Yellowstone y las precuelas, y sin embargo no denuncia, ¿eh? No denuncia esas mentiras. Este señor es un tragasables, Altares, un auténtico tragasables, igual que la mayor parte de los cineastas españoles y actores, porque el que les sale que no se lo cree, lo centrifugan rápidamente. Bueno, tú lanzas tu ensayo ahora, justo antes del 250 aniversario de la nación política No ha sido adrede. estadounidense, ¿eh? No ha sido Pero adrede. también en el momento en el que el wokismo está cuestionando, como acabas de decir, el waspismo, ¿eh? Y entonces debilitando la sociedad. ¿Mm? Entonces, ¿hasta qué punto, qué oportunidad se ofrece ahora a nivel eutáxico, por un lado, para la sociedad de Estados Unidos y en el otro nivel, a nivel geoestratégico, Bueno, para, más o menos lo que para la hispanidad contamos también? Ujú, al final del libro, ¿verdad? Lo que está claro es que, bueno, hay un señor que también lo menciono, es de los últimos capítulos del capítulo 3, que es el que habla de la superioridad de los anglosajones, ¿eh? ujú, Pero claro, cuando habla de la superioridad de los anglosajones, este señor que es francés, de Molins, lo contrasta con lo que llama el socialismo, comunismo, que es, por ejemplo, pues el socialismo, vamos a decir, moderado del Kaiser, bueno, del Kaiser no, de Bismarck, ¿no? O el socialismo, pues, duro de Marx, ¿verdad? Que sería el comunismo, que fomenta en una sociedad, pues, yo qué sé, de placer, de vivir la vida, de no tener hijos, mientras que los anglosajones, sobre todo los de Estados Unidos, sobre todo los de Estados Unidos, no paran de tener hijos. Claro, esto lo está escribiendo de Molins en el contexto de la eugenesia, que es el fomento de tener hijos, pues de los eugenesistas, ¿no? Que están con Franklin, no, Teodoro Roosevelt, por ejemplo, ¿no? Y un montón de eugenesistas que están ahí, por cierto, muy cerca de la ciudad de Nueva York, fomentando y dando premios a las familias rubias, altas, anglosajones, para que tengan muchísimos hijos y pues haciendo que no se reproduzcan los débiles, lo que hemos antes mencionado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso de Molins lo cuenta en ese momento, pero los anglosajones han dejado de tener hijos, igual que pasa con los españoles, igual que pasa con los ingleses. Aquí hay eso precisamente, lo que tienen también los WOC y lo que está fomentando la Agenda 2021 también, la Agenda 2030, ¿verdad? Que es pues eso, pues ya de entrada los mismos que promueven ahora la Agenda 2021, bueno, aquí se ha metido hasta el Papa, ¿verdad? Bueno, pues el Club de París ya fomentaba pues el aborto, por ejemplo, no tener hijos, eso, vivir la importancia del individuo, todas estas cosas que parece ser que no, pues que con los adelantos de la ciencia no hace falta que haya pues mucha mano de obra, ¿no? Como ya hay robots y todo esto, y la Agenda 2030, aparte de otras muchas cosas que está fomentando más o menos lo que decían los del Club de París, ¿eh? Ahí se hablaba de abortar. Ahora pues se habla de que hay que vivir otras sexualidades diferentes, ¿no? Y eso lo que implica es un suicidio de natalidad, ¿no? Pues esta cultura de WAPS está cayendo también en esta cuestión, porque enfrente, ¿qué pasa? Que los hispanos sí que están teniendo un montón de hijos. No solo están entrando cada vez más, ¿no? A través de la frontera para trabajar, si lo que van a hacer es trabajar, si es que no van allí
a robar ni nada por aunque lo cuentan en las películas, porque las películas son todos pues narcotraficantes, vamos, la forma de hablar de los hispanoamericanos siempre son todos los capos de la droga como si los Walsh fueran hermanitas de la caridad, ¿no? Ahí en Estados Unidos no, no hay gente que es narcotraficante, siempre es un mexicano o de cualquier país de ecuatoriano, donde sea, ¿no? Bueno, pues el caso es que estos sudamericanos están teniendo hijos, en muchos casos porque incluso algunas iglesias protestantizadas también están fomentando tener hijos. O sea, no solo los católicos hispanos, sino incluso también este dato no lo tengo, pero creo que sí, hay evangelistas que tienen también muchos hijos, pero hablan en español, por así decir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Estados Unidos? Bueno, pues igual no les salen muy bien las cuentas a estos Rockefeller, Ford, que están fomentando la Agenda 2030, ¿verdad? Que son estos ricos. Igual Estados Unidos al final se queda a la cola, ¿no? de la historia universal porque viene el imperio chino, ¿eh? Y se les come la tostada. Quizá esto es el poder ascendente que están teniendo los hispanos, si al final yo, no es que esté pensando, no quiero ser pesimista, ¿no? Que vaya a haber un conflicto armado, ¿verdad? Porque esperemos que no. No podemos decir nada del futuro. Pero, pero tal y como está la situación ahora mismo, si hubiera cierta asimilación o lo hispano se tuviera en consideración, como no se ha tenido nunca a lo largo de la historia, pero no porque sean buenos los Wasps o se transformen en buenos, sino porque se están dando cuenta de que hay mucha potencia, ¿no? Mucha potencia, pues no solo de producción, sino porque están defendiendo el país, ¿verdad? Lo que hemos dicho antes de las distintas capas, ¿no? de poder que hay en el Estado. Y luego es que además de los que viven allí están todos los hispanos del sur, ¿eh? Si hubiera igual una aceptación de lo hispano, unos Estados Unidos hispano-anglosajones, quizá tendrían una fuerza para poder seguir manteniendo su estatus de potencia mundial y seguir escribiendo la historia universal. Pero claro, es hacer futuribles. Lo que quiero dejar claro en el libro es la situación que no es esa, la que pudiera ser en el futuro, pero vamos, que está ahí, ¿eh? Los Estados Unidos cada vez están perdiendo comba, ¿eh? en la dialéctica de imperios. Entonces, ¿qué forma tendrían, ¿no? de hacerse fuertes? Pues quizá así es que lo tienen ahí, lo tienen en casa, ¿eh? Es lo que a mí me parece, ¿no? Pero claro, igual su modo de entender el ser humano, supremacista, igual no se lo permite, claro. Igual les tienen que forzar, ¿no? Tendrían que replanteárselo. Sí. Y sobre todo porque los hispanos tendrían que, por eso también sería conveniente que leyeran estas cosas que decimos aquí y vieran que la fuerza que tienen y además que estaría justificado, por supuesto. Nos mandan una pregunta de David. ¿Se puede comparar el proceso de hispanización de los Estados Unidos con el proceso de islamización en España? Pues claro que se En el podría. sentido de que otro grupo étnico, otra religión, otra lengua está allí dentro de la sociedad política. Quizá el ejemplo más patente es el de Francia, ¿verdad? Francia tienen ahora mismo un problemón, los franceses, descomunal, porque es que ya hay ciudades tomadas por el Islam y además de forma agresiva, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en lo que pasó en Estados Unidos, en Miami hay en los años 70, cuando vieron que en Miami solo la mayor parte de los negocios eran de cubanos, sobre todo hispano-cubanos, ¿no? Y que todo el mundo hablaba en español, entonces fomentaron la famosa ley de solo en inglés, ¿no? Que sale en el 73, luego vuelve con fuerza en el año 80, pero que al final consiguen revocarla, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque el poder ascendente de los cubanos que están allí hizo que muchas de las alcaldías de las ciudades más importantes de Miami la tomaran hispano-cubanos, claro, y entonces tuvieron que comerse la ley de solo en inglés, ¿no? Bueno, pues, pero esa fue una forma
que podría ser la que se diera en lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo mismo que pasó en Miami, que pudiera pasar ahora pues en todo el sur de Estados Unidos, donde está ese casi 20, mucho más del 15% de hispanos que están viviendo en Estados Unidos. Lo que está pasando en Francia es que están en guerra. Es que esto es una guerra abierta, ¿eh? Pero es que ahí los hispanos por lo menos no les hacen asco. Es que los españoles nunca han sido racistas, ni supremacistas. Es que los musulmanes sí lo son, porque son los elegidos de Mahoma. Bueno, pueden hacer musulmanes, pero porque no son como los hebreos, ¿verdad? Ni como los calvinistas, ¿no? Pero no, el tema de mezclarse, ¿no? Ellos lo que quieren es hacer musulmanes, ¿verdad? Bueno, en Francia está claro que es una guerra absolutamente abierta, ¿no? ¿Y qué está pasando en España? Pues vamos por el mismo, sobre todo en Cataluña, ¿verdad? En Cataluña, como no querían hispanoamericanos, porque hablan en español, pues entonces han fomentado una inmigración, pues norteafricana, y puede ser que dentro de unos años pues tengan una situación que ya está pareciéndose a lo que está sufriéndose en Marsella y en otras muchas ciudades pues de Francia, ¿verdad? Claro que se puede comparar, pero con la gran diferencia de que no es lo mismo el Islam que el catolicismo, ¿eh? No es lo mismo. Yo creo que lo que en el Islam va a ser guerra abierta, si eso se da. Con los hispanos yo creo que podría haber, bueno, que Claro, no quiero ser futurible, ¿no? porque los hispanos están abiertos al mestizaje. Exactamente, Claro. exactamente, al mestizaje y a que somos y al no supremacismo. Es que el catolicismo no ha sido nunca supremacista, aunque también sean cristianos muchos protestantes, ¿no? Muchos reformados, pero sin embargo es que sobre todo las ideas de Calvino, bueno, también la de los anglicanos, bueno, los anglicanos por contaminación, yo creo, ¿no? El calvinismo ha sido el supremacismo elevado a la enésima potencia, desde que surgió, claro que sí. Lo tenemos clarísimo, ¿no? Con lo que hicieron, el destino manifiesto, porque es la puesta en práctica, ¿no? Del modo de entender al hombre de estos supremacistas calvinistas. Pues muchísimas gracias y vuelvo a recomendar el libro donde todo lo que se ha mencionado aquí está mucho más desarrollado. Sí, se puede comprar directamente en Estados Unidos, en Amazon.com. Bueno, me han comprado en Inglaterra, también en Alemania hay han comprado uno, está en español, ¿no? Igual dentro de 3 meses o así también se puede comprar en inglés, pero estamos en ello. Habrá que traducirlo al alemán también. Ah. Bueno, muchas gracias, por invitarme a vuestro programa, es un lujo, de verdad, Muchísimas gracias. a vosotros.